Hablemos de Bitcoin. ¿Cuál es la mayor amenaza y el mayor desafío para este activo en la actualidad? Hay mucha gente que podría pensar que un exceso o una mala regulación es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan. Otros piensan que la elevada volatilidad, es decir, que el precio de Bitcoin fluctúe y de una manera tan agresiva, también es un problema de alto calado. Y muchos otros apuntan que la dificultad en entender la tecnología subyacente, la tecnología blockchain y las utilidades derivadas del Bitcoin es uno de sus mayores problemas. Y todo esto es cierto, pero realmente la mayor amenaza y el mayor desafío está dentro de su propio sistema, está dentro de su diseño, que es al mismo tiempo la mayor fortaleza y su mayor debilidad. Sígueme a lo largo de este vídeo porque voy a explicarte por qué esto es así, cuáles son las posibles soluciones y qué nos espera en los próximos años. No te lo pierdas. Pensemos que Bitcoin ha venido o se ha creado para ser un sustituto del oro, muchas veces se le llama el oro digital o el oro 2.0, y en el fondo lo que quiere ser es la moneda definitiva o sustituir a todas las monedas, o al menos estar dentro de la partida y complementar al sistema financiero en este sentido. Una moneda tiene una serie de funciones. La primera de ellas es ser unidad de cuenta, es decir, que tú puedas valorar tus activos, tu casa, tu cuenta corriente, los activos o bienes que compres en esa moneda, en dólares, en euros, en cualquiera de las monedas tradicionales, y ahora podrías también valorarlo en Bitcoin. La segunda es que sea una reserva de valor, es decir, que a lo largo del tiempo tu poder adquisitivo denominado en esas monedas no pierda capacidad adquisitiva. Y la tercera es que sea un método de intercambio, una manera de transaccionar, de hacer operaciones entre partes. Las dos primeras no tienen demasiado problema. La que es más clave y la que tiene mayor desafío es la tercera, la de las transacciones. ¿Por qué? Porque en el diseño de Bitcoin está construido de tal manera que vaya a ser deflacionario, es decir, que el precio de Bitcoin vaya subiendo a lo largo del tiempo, y esto lo que produce es que los bienes denominados en Bitcoin, aquello que tú vayas a comprar o vender en esta moneda, cada vez van a valer menos. Y esto es un problema porque los seres humanos queremos cierta estabilidad y cierto control y previsibilidad en nuestras operaciones financieras. No queremos ir a vender un producto, nuestro coche, nuestra casa, o simplemente ir a hacer la compra y no tener muy claro cuánto dinero nos vamos a gastar desde que tomamos la decisión de hacer la operación hasta que la realizamos. En realidad lo que nos gustaría es que los precios fueran estables porque es lo que mejor nos permitiría planificar. Esto no es posible con Bitcoin porque en su diseño, como digo, está la característica de ser deflacionario con el tiempo. Al haber una oferta limitada de Bitcoins, de 21 millones de Bitcoins, que son los que se van a poder minar en toda la historia, ya vamos por 19,5 millones y se prevé que para el año 2140 estén minados la totalidad de los Bitcoins. Esto hace, como digo, que la oferta esté acotada, haya un máximo, no hay nadie que pueda emitir un nuevo Bitcoin y crear un Bitcoin de la nada, a diferencia de las monedas tradicionales en las que esto es posible mediante la impresión monetaria o las decisiones de los bancos centrales. Esto no es posible en Bitcoin por diseño, y por tanto eso va a hacer que a medida que la demanda y la utilidad de Bitcoin sea cada vez mayor y sus usos estén más normalizados, la única manera de poder ajustar esa oferta limitada con una demanda creciente es vía precio. El precio tiende a subir y por tanto es deflacionario, ya que los bienes y productos que vayas a comprar o transaccionar con estos Bitcoins cada vez van a valer menos, y esto es un serio problema para que se utilice de manera masiva en transacciones, sobre todo cuando son de alto calado, de alto volumen. Piensa que al final el Bitcoin no es más que una nueva tecnología monetaria, como ha habido otras en el pasado. De hecho, la última gran tecnología monetaria era el oro. Una vez que quitamos el patrón oro, que se decidió que ya las monedas, las mal llamadas monedas, dejaran de estar respaldadas por oro, dejaron de ser de hecho monedas para empezar a ser deudas. Otra característica fundamental de cualquier moneda es que no sea la deuda de nadie, que no sea un pasivo financiero. Los billetes de uso común, lo que llamamos monedas fiat, los euros, los dólares, los yenes, las libras,
realmente son pasivos financieros, son deudas que nosotros le concedemos a los bancos centrales a cambio de la capacidad de pagar nuestros impuestos con esas monedas y poder utilizarlos para uso corriente, pero no son activos per se, son pasivos financieros. La vuelta al Bitcoin nos volvería a traer otra vez a una moneda real, a volver a lo que sería el patrón oro anterior con todas las ventajas que tiene el Bitcoin. Pero como digo, no es la última tecnología monetaria que ha habido. Antes del patrón oro o de la plata hemos utilizado otra serie de herramientas como puede ser el cobre, las conchas, figuras de madera y un largo etcétera. La evolución humana también ha supuesto una evolución monetaria en este sentido en función de las utilidades y necesidades de cada momento. Todas estas tecnologías monetarias tenían algunas características en común que hicieron que el ser humano las utilizaran precisamente como medio de intercambio y como moneda. Yo siempre digo que cuando me dicen, no, es que el Bitcoin tiene un valor etéreo, no tiene valor intrínseco, porque realmente es lo que decidamos nosotros que valga. Le digo, sí, como cualquier otra moneda o como cualquier otro consenso humano. El oro también se utilizó para estos intercambios porque el ser humano decidió que había que utilizarlo ya que tenía unas características adecuadas. Una de ellas es la de la escasez. No hay ni demasiado oro en el mundo ni demasiado poco, lo que permitía, de nuevo, que tanto la oferta estuviera de alguna manera acotada y que los precios no oscilaran demasiado. El Bitcoin replica esta característica. Otra era el de la durabilidad. El oro era bastante duradero, bastante dúctil y eso hacía que no se rompiera, por eso se cambió de conchas o de figuras de madera a otro tipo de materiales algo más fuertes y resistentes para que no se rompieran, para que tu dinero no desapareciera. También era fácil de transportar, aunque el oro es pesado, al acuñarlo en monedas era fácil de llevar a un sitio a otro. Aquí el Bitcoin también tiene esa misma característica que la hace propicia para ser considerada una moneda. El oro también era divisible, era fácil, como digo, cortarlo en distintos pedazos, hacer monedas o lingotes de distintos tamaños para ajustarlo a las transacciones. Con Bitcoin tienes los satoshis, es decir, esas porciones de Bitcoin que te permite dividir un Bitcoin en las partes que quieras para ajustarlo a cualquier transacción. El Bitcoin añade características que no tenían otras monedas. Una muy importante es la de la seguridad. El propio algoritmo, la propia tecnología blockchain hace que sea prácticamente inhackeable porque cuanto más usuarios haya en la cadena de bloques, más difícil es hackearlo. También es completamente digital, ya no hay nada físico que transportar ni que mover, sino que se puede llevar fácilmente de un sitio a otro de manera instantánea. De hecho, es una tecnología que te permite moverte por todo el mundo con billones de dólares en tu bolsillo en un USB sin ningún tipo de problema. Eso no lo puedes hacer con ninguna otra tecnología monetaria que haya existido. Y por último es descentralizado, no hay ningún banco central ni ninguna unidad que lo controle, que esto muchísima gente lo ve como un inconveniente y realmente es una de sus mayores fortalezas. La mayor fortaleza que tiene es que es la propia cadena de bloques, los propios usuarios los que validan el sistema y eso hace que sea inhackeable y que sea completamente seguro y también tiene una difusión absolutamente global a través de Internet. Es la moneda más democrática en ese sentido que haya podido existir. Por supuesto que en el futuro aparecerán otras nuevas tecnologías monetarias. El Bitcoin no es la última eslabón de la evolución monetaria, pero mientras esté aquí y mientras no surja nada nuevo, es muy interesante y es muy importante que conozcamos muy bien cuáles son sus virtudes y también cuáles son sus defectos para aprovecharla en su justa medida. ¿Por qué es un problema que Bitcoin sea deflacionario? Bueno, el primer problema es que los inversores, los tenedores de Bitcoin van a tener una tendencia natural a mantenerlo durante mucho tiempo en sus carteras y no moverlos, no hacer transacciones, porque si tú tienes un activo que está diseñado para que el precio siga subiendo en el largo plazo, lo normal es que lo mantengas para aprovecharte de esa subida. Es lo que en el argot de cripto se conoce como hodlear, H-O-D-L. Es curioso porque lo lógico sería decir holdear, H-O-L-D, como en inglés hold de mantener. El tema es que la primera persona que acuñó este término en Internet se equivocó a la hora de escribirlo y ya se ha quedado para el futuro, ¿no?
curiosidades de criptos y de la era de Internet. Esto también lo que hace es que las transacciones, como decía antes, sean más complicadas de que se popularicen en Bitcoin, porque es muy difícil establecer los precios que se necesitan para hacer las grandes transacciones. Esta enorme volatilidad que presenta el activo y el hecho de que cada vez vaya a valer más hace difícil que puedas establecer o cerrar operaciones a largo plazo o a plazo cuando no sabes exactamente cuál va a ser el precio. El tercer punto o el tercer problema que tiene el tema de que sea deflacionario es que las deudas denominadas en bitcoins cada vez van a valer más en lugar de valer menos, y esto de alguna manera supone un freno al crecimiento económico. Hay mucha gente que demoniza la deuda, pero hay infinidad de proyectos de infraestructura, de grandes inversiones a plazo, que serían imposibles de hacer sin deuda o que serían mucho más lentas de realizar si no hubiera cierto endeudamiento. En un sistema en el que las deudas, en lugar de valer menos por la inflación, cada vez valen más por la deflación, sería poco conveniente y sería poco interesante endeudarse, y por tanto el avance económico y el progreso económico se ralentizaría desde esa perspectiva. Entonces, si hubiera una adopción masiva del Bitcoin y sustituyera todas las monedas, muy probablemente el progreso económico no se podría dar a la misma velocidad que vemos ahora, y habría un problema serio para que la gente tuviera o entrara en proyectos de inversión a largo plazo vía deuda, porque estas cada vez iban a valer más. Como ves, estos problemas también juegan a favor en otros de las razones o de las funcionalidades de las monedas, como es el hecho de la reserva de valor. Lo mismo que te digo que es difícil hacer transacciones a largo plazo en Bitcoin porque el precio no para de subir, esto juega muy a favor cuando piensas en una reserva de valor. Dejas unos Bitcoins acumulados en tu cuenta, en tu patrimonio, y simplemente tienes que esperar a que el precio vaya subiendo y vayan valiendo más. Desde ese punto de vista, tus ahorros son cada vez más valiosos y por tanto no estás perdiendo poder adquisitivo, sino que lo estás ganando. Así que la debilidad en una de sus características es su fortaleza en otras. ¿Qué pasaba con el patrón oro? Hay mucha gente que dice, oye, esto ya pasaba con el patrón oro. Yo mismo he comentado antes que Bitcoin quiere ser una especie de oro 2.0, de oro digital, y que el oro, de cierta manera, también tenía la oferta controlada o limitada, mejor dicho, porque no hay una cantidad infinita de oro en el mundo, hay una cantidad de oro limitada. Es una pregunta legítima, pero vamos a ver cuáles son las diferencias y similitudes entre lo que es el patrón oro y lo que es el patrón Bitcoin. Para empezar, la oferta de oro no es tan rígida como la oferta de Bitcoin. En el Bitcoin, como hemos dicho antes, sabemos que va a haber un número de Bitcoins dados, que no se va a poder minar ninguno más. Sabemos también que cada 4 años la recompensa de los mineros se reduce a la mitad por el famoso halving, y eso está establecido por diseño. En el oro también sabemos que hay una oferta máxima de oro, hay una cantidad máxima de oro en la Tierra, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánta es, y se pueden descubrir yacimientos nuevos, además de fluctuar en cierta medida la producción de oro, no tanto como en el caso de petróleo, pero es verdad que sí que se puede influir de cierta medida. Además, el oro tiene algunos usos industriales, principalmente en joyería, que eso también afecta al precio. En el Bitcoin no hay ninguna otra utilidad más allá de las ya comentadas. Esto hace que la oferta sea algo más flexible en el caso de oro, y además en el sistema de monedas fiduciarias, dólar, euro, yen, todas las que conocemos, respaldadas por oro, te permite tener algo más de flexibilidad a la hora de hacer transacciones, porque al final tú estás transaccionando en esas monedas, que es más fácil, más directo, más barato, aunque estén respaldadas por oro. En el caso de Bitcoin no es así, tienes que hacerlo directamente con el propio activo, y dada esa súper rigidez de la oferta, se hace muy difícil que se termine popularizando enormemente para transaccionar. Así que sí, hay ciertos problemas comunes al patrón oro, pero el patrón oro tenía ciertas ventajas, ciertas, digamos, escapatorias que permitían que el sistema funcionara de una manera mucho más fluida de lo que lo haría dentro de un sistema de Bitcoin. ¿Cuáles son las potenciales soluciones que se podrían implementar en el Bitcoin para eliminar los problemas del hecho de que sean deflacionarios? La primera y más evidente es eliminar el límite de la oferta, que ya no solo
hubiera 21 millones de Bitcoin, sino que se pudieran minar muchos más. Esto tiene bastantes problemas. El primero y principal es que necesitarías el consenso de la mayoría, de más del 51% de los usuarios de Bitcoin, para que se aprobara este cambio. Teóricamente es posible, pero en la práctica es muy difícil. Además, que iría en contra de una de sus mayores fortalezas, con lo que quizás este cambio haría que ya Bitcoin no fuera tan interesante y esa sí que sería, pues digamos, la manera de hacerlo desaparecer. Lo cual veo bastante improbable que los usuarios de Bitcoin que están precisamente en Bitcoin porque es descentralizado, porque nadie puede controlar su oferta, porque está alejado de los bancos centrales, voten en contra de ella. La segunda es crear una inflación programada, sería una versión soft de la primera, en la que no es que hubiera una oferta ilimitada, sino que cada cierto tiempo se pudiera emitir algo o crear inflación también por diseño para paliar este problema. Aquí tenemos los mismos problemas del consenso, tienes que cambiar el protocolo, necesitas el 51%, tienes los mismos problemas de elegir o de decidir cómo hacerlo, cuándo hacerlo y si eso va en contra del propio sistema, e incluso si hubiera alguna entidad, algún organismo que eligiera cómo va a ser esa inflación programada, hasta te cargarías la descentralización. No parece que sean las formas más adecuadas para arreglar este problema. Hay otra vía o otras vías en la que pasan por asemejarlo más a lo que comentábamos antes del patrón oro, crear distintas capas, lo que se llama Lightning Network. Es decir, puedes tener una capa principal que sea el Bitcoin principal, el Bitcoin que todos conocemos, y una capa secundaria que sea otro Bitcoin un poquito más light, que sea más flexible y que sea también mucho más barato a la hora de hacer transacciones, porque ese es otro problema. Si vas a comprarte un café de $1 o vas a hacer la compra de $50 y las comisiones que te dejas entre medio pues son elevadas, tampoco lo hacen razonable para ese tipo de intercambios. Esta modalidad o esta solución tiene también sus problemas. Uno de ellos es de nuevo el tema de la descentralización, que ya lo estás metiendo en una red y por tanto no es un protocolo tan abierto como el puro, pero se está utilizando en algunos sitios, por ejemplo en El Salvador. En El Salvador hay un pueblo que lo llaman Bitcoin Beach, que ya utiliza este sistema de 2 layers para poder hacer cualquier tipo de compra en supermercados, en restaurantes y en muchos otros sitios. La plataforma Strike, que es una plataforma también de intercambio, también es una manera de utilizar la tecnología Bitcoin, pero de una manera mucho más flexible y de nuevo vendría a asemejar ese sistema que comentaba antes de oro con monedas fiduciarias, pero en este caso con 2 capas de Bitcoin. Bitcoin, digamos, normal, si queremos decirlo así, y un Bitcoin Lite más flexible, más rápido, que favoreciera este tipo de transacciones. Derivada de esta solución tendríamos la de stablecoins respaldadas por Bitcoin. Las stablecoins no son más que tokens, más que criptos, que su única función es replicar exactamente a las monedas fiat tradicionales. Tienes el USDC que replica directamente al dólar y tienes otras criptos que replican al euro, al yen, a la libra, etc. Tener un sistema de stablecoins con bitcoins, es decir, las stablecoins que tengan bitcoin detrás respaldado, sería exactamente lo mismo que tener el patrón oro antiguo, es decir, tener oro y luego las monedas fiat tradicionales que están respaldadas por ese oro. Tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes del sistema anterior. La fundamental es que dejaría de ser un sistema descentralizado y eso iría en contra o en la raíz de su creación y por tanto nadie sabe si sería el principio del fin de esta nueva tecnología. No sé muy bien si van a ir los tiros por aquí, pero es probable que en el futuro veamos sistemas híbridos, es decir, que no haya una solución que se adopte únicamente en todas partes del mundo y que cada país o cada organización aproveche las distintas opciones y de una manera de nuevo descentralizada las ponga en funcionamiento y de esa manera sea el mercado el que elija. De hecho, la mayoría de las innovaciones tecnológicas y financieras se han creado así, se han creado por prueba y error. El ingenio humano funciona de esta manera. Piensa algo, lo construye, lo pone en funcionamiento, si funciona sigue y si no funciona lo desecha y cambia. Aquí no va a ser diferente. Vamos a ver muchas opciones y muchas alternativas amparadas en Bitcoin y amparadas en esta tecnología y va a ser el mercado, van a ser los usuarios los que decidan
cuál de ellas va a funcionar y cuál de ellas van a permanecer y cuáles no. En este sentido, una de las soluciones finales que yo creo que por ahí pueden ir los tiros es que se aproveche o se utilice el Bitcoin para una serie de operaciones, como pueden ser transacciones quizás muy grandes o que la volatilidad no sea tan importante o en zonas geográficas en que sea mucho más difícil el acceso a la banca tradicional. Estoy pensando, por ejemplo, en Venezuela, en la que sí que se hacen muchas operaciones legítimas y muchas operaciones que necesitan los empresarios, pero por las circunstancias actuales del país no es posible hacerlo vía los medios tradicionales porque los bancos no quieren tener cuentas de venezolanos ni relacionados con el petróleo y lo tengan que hacer a través de esas plataformas. Esto es algo que ya sucede hoy en día, yo mismo lo he hecho con mis clientes y muy probablemente en el futuro se seguirá haciendo. De hecho, ya se está incluso ampliando a otras zonas geográficas y a otro tipo de negocios en los que la inmediatez es mucho más importante que la volatilidad y eso te la da el sistema cripto en el que puedes operar 24/7 los 365 días del año y no necesitas que tu banco esté abierto o que tu banquero esté disponible en línea para hacer las operaciones. Por ahí podrían ir. También se podría renunciar a que, como digo, Bitcoin deje de ser o deje de tener el objetivo de ser una moneda y se utilice de manera masiva para las transacciones entre partes, para las operaciones, y se utilice como reserva de valor o como activo especulativo, que sea simplemente algo que compras y vendas pensando que va a subir, como lo haces con cualquier tipo de acción, fondo de inversión o cualquier otro activo financiero. Puede ser también un sistema mixto, que se utilicen en algunos sitios, como digo, junto con las stablecoins, en otros sitios con un Lightning Network y en otros de manera directa. Va a haber muchas opciones y va a ser divertido de ver cómo el mercado va ajustando todas estas alternativas para ver cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor. La otra vía que nos queda sería que hubiera un cambio de paradigma y que el mundo no estuviera tan enfocado en el consumo de corto plazo, en las deudas, todo esto derivado de que vivimos en una sociedad inflacionaria, en un sistema inflacionario, y que empezáramos a pensar más en un sistema deflacionario en el que el consumo en corto plazo no sea tan importante y se piense más en el largo plazo, en la inversión a largo plazo y en el consumo futuro. Esto sí que lo veo muy complicado, sería un cambio absolutamente radical de paradigma que afectaría a muchas otras cosas ya completamente a nuestro día a día y exigiría no solamente una remodelación total del sistema financiero, sino también a nivel cultural de la sociedad. Es una posibilidad, pero es una posibilidad muy remota que no creo que ni siquiera se experimente en ninguna zona del mundo en los próximos años. Pero es importante tenerlo en cuenta para ser conscientes de cuál es la sociedad en la que vivimos, cuál es el sistema financiero que hemos elegido y que hemos impulsado, y ya solamente por eso el Bitcoin merece la pena porque nos alerta sobre este tipo de problemas y sobre este tipo de sociedad en la que vivimos que en algún modo también puede modificarse en el futuro. Este sería el cambio más radical porque implicaría cambiar toda la sociedad, toda la forma en la que invertimos, consumimos y nos endeudamos. Habría que remodelar el sistema financiero en su conjunto y por eso veo muy complicado que ni siquiera se trate de implementar como experimento. Pero ya solamente por el hecho de que el Bitcoin nos haga reflexionar sobre esto, nos haga reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que vivimos, el sistema financiero que hemos elegido y que hemos creado y que impulsamos, ya merece mucho la pena porque vamos a ser más conscientes del impacto que tiene la inflación en nuestras vidas, del impacto que tiene el consumo de corto plazo en nuestras vidas y del impacto que tiene la deuda en nuestras vidas. Y como digo, ya solamente por eso merece muchísimo la pena. Como digo, Bitcoin no es perfecto ni tiene por qué serlo. Como toda revolución tecnológica, como todo avance que no ha existido antes, tiene sus pros y sus contras, y pensemos que al final es un activo bastante joven, apenas tiene 15 años de vida y está todavía naciendo y todavía madurando y expandiéndose. En los próximos años vamos a ver muchas de estas evoluciones y muchas de estas aplicaciones puestas en práctica y vamos a ver cómo avanza y cómo se desarrolla. Seguramente incluso aparecerán nuevos avances y nuevas aplicaciones que hoy en día no somos capaces de imaginar y eso es lo bonito, que lo vamos a ir viendo y vamos a ir comprobando su utilidad. Aceptar las limitaciones de Bitcoin nos va a permitir también aprovechar sus mayores fortalezas y mejorar el sistema financiero actual.
La pregunta no es si Bitcoin viene para sustituir a todas las monedas fiat. La pregunta es cómo Bitcoin va a mejorar nuestro día a día, nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos financieros y va a impulsar aún más todo el desarrollo económico que ya vinimos gozando en las últimas décadas. El futuro es digital, el futuro es Bitcoin y el primer sitio donde lo vas a conocer es en este canal. Así que no olvides comentar, darme like y seguirme.